Trump aprieta el botón. El cierre aéreo coincide con un ultimátum global y deja a Venezuela al borde del choque final. Terremoto judicial. La Corte Penal Internacional abandona Caracas y Argentina exige llevar a Maduro a La Haya. Sacudón en Honduras. El candidato respaldado por Washington toma ligera delantera. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 1 de diciembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Venezuela se queda cada vez más sola en el aire, justo cuando Estados Unidos lanza un ultimátum y Alemania enciende las alarmas. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige la salida inmediata de Maduro y anuncia operaciones terrestres, aerolíneas internacionales se repliegan y el espacio aéreo se convierte en el nuevo termómetro de una crisis que indica que el final de la administración venezolana podría estar muy cerca. Génesis Pérez nos cuenta. La desconexión aérea de Venezuela se ha convertido en el indicador más claro de una escalada militar que coincide con el ultimátum lanzado por Estados Unidos y la advertencia de Alemania. Según el Miami Herald, una llamada entre la Casa Blanca y Caracas terminó con un mensaje directo. Nicolás Maduro debía renunciar y abandonar el país de inmediato junto con su esposa Cilia Flores y su hijo, si quería un salvoconducto. Washington consideró este contacto el último intento para evitar el inicio de operaciones terrestres en Venezuela. En medio de este escenario, la congresista republicana María Elvira Salazar afirmó lo siguiente: Maduro es el último muro entre la tiranía y una Venezuela libre. Una vez que caiga, la nación finalmente volverá a respirar. También aseguró que casi 8 millones de venezolanos esperan ese momento para regresar, reconstruir el país y convertirlo en un faro de libertad regional. No obstante, el diálogo se rompió después de que Maduro exigiera una amnistía total, mantener el control de las Fuerzas Armadas y posponer cualquier transición, demandas rechazadas por Estados Unidos. Tras el colapso de la comunicación, el presidente Donald Trump ordenó considerar el espacio aéreo venezolano cerrado en su totalidad. La Aeronáutica Civil de Colombia respondió asegurando que sigue abierto y operativo y acusando a otros países de generar incertidumbre. En las últimas horas se han conocido pronunciamientos emitidos por un tercer estado que no posee injerencia ni competencia soberana sobre el espacio aéreo venezolano, haciendo afirmaciones que no han sido coordinadas con la autoridad aeronáutica de este país. Este tipo de declaraciones, que están ajenas al marco normativo internacional, carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil. Mientras tanto, los movimientos internacionales profundizan el aislamiento. Iberia extendió la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta el próximo año y Alemania pidió evitar una escalada entre Washington y Caracas, reiterando su alerta de seguridad, el tráfico aéreo restringido y la recomendación de no viajar al país. Finalmente, Berlín mantiene a unos 200 ciudadanos registrados en su lista de crisis. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Según un senador republicano que integra el Comité de las Fuerzas Armadas, Estados Unidos le ofreció a Nicolás Maduro la posibilidad de exiliarse en Rusia ante la escalada de presión militar y política. Pero, ¿y si no acepta? ¿Crees que Estados Unidos accione esta misma semana? Te leemos. Dios quiera que no pase de esta semana para que disfruten una primer buena Navidad. Que entregue por las buenas, porque vamos a sufrir, somos las personas inocentes. No veo la hora de la libertad. Ojalá que lo haga esta semana para salir de esta pesadilla de una vez por todas. La Corte Penal Internacional rompe con la diplomacia, cierra su oficina en Caracas ante la inacción de Maduro. Al mismo tiempo, Argentina sube la presión y exige a la Corte Penal Internacional que deje los rodeos y emita órdenes de arresto inmediatas contra la administración de Maduro. Un doble golpe que marca un giro judicial explosivo en el caso Venezuela.
La cooperación entre la Corte Penal Internacional y el régimen de Nicolás Maduro se rompe de forma contundente. La Fiscalía de la CPI decide cerrar su oficina en Caracas, un movimiento justificado por la incapacidad o falta de voluntad de Venezuela al juzgar sus propios crímenes de lesa humanidad. In Venezuela, however, following sustained engagement, we have determined that real progress on complementarity has still been a challenge. Accordingly, and mindful of the need to effectively manage our limited resources, we have decided to close our in-country office in Caracas. Our investigation in this situation remains focused and active. Este portazo de la CPI fue el golpe de gracia perfecto que algunos esperaban. El gobierno de Javier Milei en Argentina aprovechó el vacío para ir a la carga frontal en La Haya. La delegación exigió una acción inmediata contra el régimen de Nicolás Maduro. La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata. Notamos que desde que la oficina del fiscal anunciara en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha habido pocos avances. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. La conjunción de los hechos expone con crudeza la creciente vulnerabilidad judicial del régimen venezolano, ahora sometido a una presión internacional más intensa, tanto en el terreno de derechos humanos como en el tablero geopolítico. Así, el chavismo queda contra las cuerdas con 2 casos abiertos en la Corte Penal Internacional. Venezuela 1 desde 2018 por crímenes de represión estatal y Venezuela 2 desde 2020 por crímenes de lesa humanidad vinculados al manejo del petróleo, minerales y alimentos debido a las sanciones de Estados Unidos. La CPI cierra su oficina en Caracas, pero abre la caja de Pandora. Ahora la pregunta no es si habrán arrestos, sino cuándo se ejecutarán. Mientras que en países como Estados Unidos, Chile o Perú endurecen sus políticas y construyen muros contra la migración, principalmente de venezolanos, desde Roma empujan en una dirección opuesta. El Papa León XIV llama a la misericordia y a decirle bienvenido a casa a aquellos que huyen de conflictos y crisis. A golpe de decretos y políticas gubernamentales, una tendencia arropa el hemisferio: expulsar migrantes que huyen de diferentes crisis bajo la justificación de la lucha contra el crimen. En ese contexto, el Papa León XIV alza la voz a favor de los desplazados. Et pour que ceux qui frappent à la porte de nos communautés ne se sentent jamais rejetés, mais accueillis avec les paroles mêmes de leur reine. Bienvenue chez nous. Estados Unidos deporta en tiempo récord migrantes de origen venezolano, muchos luego de haberles despojado de su estatus migratorio. Al mismo tiempo, Colombia mira para otro lado y no regulariza a cientos que viven y trabajan honestamente. En Chile, el proyectado como nuevo presidente José Antonio Kast los llama directamente a irse antes que sean expulsados. Y en Perú, las autoridades se niegan a recibirlos y abrir un corredor humanitario. Y a los inmigrantes irregulares, decirles que les quedan 106 días para que dejen nuestra patria. Si algún día quieren volver a entrar, tienen que salir y postular de nuevo. Pero hoy día les estamos señalando que en estos 106 días ustedes pueden partir con todos sus bienes. Si se cumple el periodo y yo soy electo presidente, vamos a tener que expulsar. Esto en muchos casos es el resultado de discursos basados en criterios de xenofobia que tienden a maximizar los efectos o los elementos negativos que, repito, no son particulares de un tipo de migración específica. Las estadísticas y los estudios también demuestran que si se mira en detalle y si se analizan en detalle las cifras, no vamos a encontrar que hay un comportamiento especialmente incremental en la medida en que hay la presencia de una determinada nacionalidad o una determinada migración. Mientras que los gobiernos suben las barreras, las personas siguen huyendo de sus países en crisis. El llamado desde Roma es claro: no responder con miedo, sino con integración,
y puertas abiertas. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Venezuela la represión ya no solo encarcela, ahora mutila el ecosistema informativo. En 2025, 111 ataques contra periodistas y medios revelan una estrategia de silencio forzado, cierres, criminalización y autocensura que buscan apagar cualquier denuncia. Juliana Palmar nos tiene los detalles. La represión contra periodistas funciona distinto a la que sufren opositores o activistas. Aquí el primer golpe es estructural. Cierre de emisoras, bloqueos digitales y órdenes administrativas silencian a los medios antes incluso de que haya una detención. Y cuando la presión no basta, el Estado pasa a la captura selectiva. Entre los comunicadores detenidos se encuentran Rory Branker, editor de La Patilla, Víctor Ugas, la periodista Nacari Mena Ramos y el comunicador Roland Carreño, entre otros. Esto evidencia de un frente diseñado para desarmar el espacio informativo y dificultar que la ciudadanía conozca lo que ocurre dentro del país. En el caso particular de los periodistas y trabajadores de la prensa, hemos venido notificando que esto se trata de un silencio forzado, que es un ataque sistémico ante la democracia y la verdad en el país. Bueno, y es preocupante porque existe una estrategia que amenaza la democracia misma, ¿no? La creación, digamos que deliberada de múltiples aspectos para silenciar la información en Venezuela. Y entonces estamos enfrentando no un incidente, digamos que aislado, sino que más bien un patrón de asfixia informativa. Cuando la presión institucional no basta, entra el aparato judicial. En 2025, varios comunicadores enfrentaron cargos de terrorismo, instigación al odio o delitos informáticos. Un salto punitivo que rompe los patrones tradicionales de persecución. A diferencia de otros presos políticos, los periodistas suelen ser incomunicados desde el primer momento, sin acceso inmediato a defensa privada, en una lógica ya documentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un patrón para quebrar voluntades y sembrar miedo en las redacciones. Por eso lo vimos en tres partes. El frente institucional, bueno, se cierra y se persigue a los medios, se censura a los medios, el bloqueo a portales, y eso condena a los ciudadanos a la desinformación. Por otro lado, el segundo frente, que llamamos frente judicial y arbitrario, bueno, es la criminalización propia del ejercicio periodístico, las detenciones arbitrarias, esto infunde miedo, por supuesto, llegando hasta la autocensura, y son intimidaciones para todo aquel que informe sobre contenido, digamos que sensible. La tercera fase es silenciosa pero devastadora: la autocensura, amenazas, vigilancia, citaciones y la posibilidad real de terminar como las más de 180 mujeres secuestradas por razones políticas fomentan un clima donde informar es un acto de riesgo. Desde el exilio, reporteros y organizaciones enfatizan que esta represión no solo busca castigar al periodista, sino desmovilizar a la sociedad. Ella no es tan sola, repiten quienes luchan por su libertad, pero dentro del país cada silencio forzado se convierte en una victoria para el poder. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Maduro celebra un boom de café, un turismo histórico y una economía indestructible, pero la realidad lo contradice. Venezuela exporta más migrantes que granos. Rusia exige que le devuelvan a su gente y el gobierno presume récords turísticos con un espacio aéreo que sigue parcialmente cerrado. Una revolución que vuela, aunque los vuelos no. María José Prado tiene el informe. En Venezuela, la nueva economía invencible vuelve a escena. Nicolás Maduro aseguró que el país avanza hacia la prosperidad indestructible con 13 motores productivos y, cómo no, con el mejor café del mundo. Todo dicho, por supuesto, desde su canal de Telegram, la nueva vitrina oficial del milagro económico. Se ha diversificado los países donde se exporta el café. Se está exportando a Egipto, allá, al hermoso Egipto, Turquía, Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, y United States, the coffee made in Venezuela, United States, the goose, Italia, Australia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Curazao y el Rancho Ardiendo, entre otros países. Ha crecido el 500% la exportación de café. Maduro celebró un supuesto crecimiento del 500% en las exportaciones de café, argumentando que ahora Venezuela conquista mercados desde Turquía hasta Australia. Pero la ironía se escribe sola. No solo exportamos café, también migrantes. Y países como Rusia ya están pidiendo que les devuelvan a su gente, porque la fuga de venezolanos
supera hasta los propios registros oficiales. A esto se suma el relato del boom turístico, 2.8 millones de visitantes y 665 nuevas rutas. Una cifra triunfalista que contrasta con un detalle menor, que no se compara con que el espacio aéreo venezolano sigue parcialmente cerrado y las principales aerolíneas mantienen operaciones limitadas o suspendidas. Un turismo récord por un cielo que no termina de abrir. Así, entre tantas tasas presidenciales, ferias multitudinarias y un país que supuestamente se vuelve invencible, el discurso oficial se eleva, incluso más alto que los vuelos que todavía no despegan. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: por pequeño margen, candidato de Trump encabeza elecciones en Honduras. El conteo preliminar de las elecciones en Honduras coloca al candidato conservador Narri Tito Adfura, respaldado públicamente por Donald Trump, ligeramente por delante con 40,39% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Narrala con 39,20%, marcando un posible retorno de la derecha al poder. Con el 44% de las actas escrutadas, la oficialista Rixi Moncada cae a un distante tercer lugar, mientras el proceso estuvo marcado por retrasos técnicos y alta participación. El inesperado apoyo de Trump, que incluso prometió cooperación y ataque contra narcocomunistas y Nicolás Maduro, sacudió la contienda, mientras ambos candidatos esperan un cierre voto a voto. Trump advierte que suspensión de las decisiones de asilo en Estados Unidos durará mucho tiempo. Donald Trump advirtió que la suspensión de decisiones de asilo en Estados Unidos, impuesta tras el tiroteo en Washington, atribuido a un ciudadano afgano, se mantendrá por mucho tiempo, como parte de su nueva ofensiva para frenar la migración desde 19 países considerados del tercer mundo, con posibilidad de ampliar la lista. La medida, que afecta a quienes esperan resolución del UCSIS, se suma a la revisión estricta de Green Cards y a la suspensión de solicitudes de afganos, mientras Trump responsabiliza a las políticas de Biden por permitir la entrada del atacante. Su gobierno sostiene que el sospechoso se radicalizó después de llegar al país, reforzando la narrativa de mano dura que ahora domina su enfoque migratorio. El Papa León XIV reza ante la tumba del santo Charbel y pide paz para el Líbano y todo Oriente Medio. En su visita al Líbano, el Papa León XIV rezó ante la tumba de San Charbel en el monasterio de Anaya, pidiendo paz para el país y todo Oriente Medio. Destacó la vida de austeridad del santo, cuya figura atrae a millones de peregrinos cada año, incluidos musulmanes, por su ejemplo de silencio, modestia y desapego. El pontífice presentó ante Charbel las necesidades de la Iglesia y del mundo, subrayando que la paz solo puede nacer de la conversión del corazón, e invitó a comunidades y familias a renovar la unidad y la comunión. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.